Saludamos a esta hora con el exministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, que también nos acompaña de forma telemática. ¿Cómo está, exministro? Buenos días, bienvenido. Les saluda Licenia Espinel, también Alexis Moncayo. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias. La ministra de Telecomunicaciones, Viviana Maino, ha asegurado que se van a prorrogar los contratos con las empresas telefónicas que están ya por caducar y que uno de los puntos en disputa que ha, digamos, obstaculizado esta negociación es el monto que van, pero sin embargo ha asegurado que no va a ser inferior al que dieron al inicio del actual contrato y que uno de los puntos que está en la discusión, por ejemplo, es ampliar la conectividad e incluso la instalación de inhibidores en las cárceles son parte de esta discusión. ¿Qué opinión le merece este anuncio primero? Y segundo, si es o no posible prorrogar los actuales contratos. Gracias, muy buenos días, Licenia. Muchas gracias y un cordial saludo a todas las personas que están escuchando esta sintonía. Bueno, en primer lugar quería decirles que me ha llamado mucho la atención esta declaración de la ministra. Aparentemente la ministra no está bien informada. Nosotros en la negociación del 2008, con varios meses de anticipación, hicimos todos los pasos tendientes a firmar una concesión para el servicio móvil tanto de la operadora Porta o Claro como de la operadora Movistar. Se hizo hace varios meses antes de que termine la concesión, se hizo primero el contrato se dejó totalmente pulido, el contrato contenía varias cosas que probablemente, como le digo, la ministra no ha sido informada. Por ejemplo, techos tarifarios, parámetros de calidad, cobertura, planes de expansión, frecuencias. Está en el contrato. Es un documento público de hace 15 años, así que se puede revisar. Y en segundo lugar, se dejó todo listo para una negociación exitosa, lo cual se cumplió. Y eso fue hecho no en julio, no en agosto. Eso fue hecho muchos meses antes, en abril. Tanto es así que probablemente ustedes, como buenos periodistas, podrían decir, bueno, el exministro está también hablando, está diciendo cosas. Pero ustedes pueden poner en el internet y buscar la resolución 29110 Conatel 2008 y 29210 Conatel 2008, que era del Conatel, que en ese entonces era la máxima autoridad regulatoria a la que había que solicitarle, y ella tenía que conceder la autorización para la firma del contrato. Y en esas resoluciones consta con mucho detalle, yo las encontré en internet, así que son públicas, consta con mucho detalle no solamente la autorización de la concesión, sino constan algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, constan el informe de los veedores, es decir, ya había habido unos veedores, ya había habido una veeduría, y ya había habido pues una conclusión de la veeduría. Y también contiene la autorización para brindar la concesión, que significa la autorización de operar en el país, en todo su contexto, tanto como el servicio de móvil avanzado, SMA, como con el servicio de larga distancia, hay además el espectro. Está muy claramente detallado el espectro, no quiero entrar en detalles. Establece el valor, 289 millones de dólares de plazo fijo, valor variable, etcétera, etcétera. Es un documento bastante detallado. Y este documento, Alexis y Licenia, si ustedes lo revisan, y si la ciudadanía lo revisa, está firmado el 30 de mayo del 2008. Es decir, 3 y 6 meses antes de la firma del contrato. Eso quiere decir que, por lo menos en mis funciones como secretario nacional en ese entonces, se cumplió a cabalidad, se hizo un trabajo técnico, se hizo un trabajo minucioso y se dejó claramente establecido el valor de la concesión con muchos meses de anticipación. No escapará pues a su acertado criterio que ya se había consensuado casi toda la mayoría, o digamos casi el 99.9% de las cosas que estaban en el contrato. Entonces, en primer lugar, yo quería hacer esa aclaración porque, como ustedes saben, estoy retirado de la vida pública desde hace muchos años, pero me ha llamado la atención de que se quiera al menos menospreciar un buen trabajo que con el equipo técnico se hizo de una manera prolija, cuidadosa, y que después de 15 años, estoy dando la cara aquí, fue un contrato, por demás decirlo, exitoso, porque ha funcionado muy bien. Ingeniero, ¿cómo está? Qué gusto saludarle a los tiempos. Estos contratos con las dos telefónicas privadas internacionales que operan en Ecuador,
¿podrían prorrogarse como es la propuesta de la señora ministra o para eso deberían haber estudios actualizados? Porque obviamente lo que ha pasado en estos 15 años o el tiempo que tenga de vigencia los contratos, algo habrá cambiado, tema tecnológico, crecimiento del mercado, no sé, número de usuarios, cobertura. ¿Tenía que haberse hecho nuevos estudios, por ejemplo? Por supuesto que sí, Alexis, y un gusto saludarle también a los tiempos. Por supuesto que sí. De hecho, en el contrato del 2008, si ustedes revisan, ustedes como periodistas minuciosos que son, el contrato anterior era un contrato diferente, era un contrato de servicio de telefonía móvil celular. El contrato que yo firmé fue un contrato de servicio móvil avanzado, que era otro tipo de contrato que se adaptaba a las necesidades presentes y futuras, tratando un poco de proyectar las necesidades futuras. Y en este contrato la definición de servicio móvil avanzado precisamente es la que permite la transmisión de voz, no solamente de voz, sino de datos, de video, de internet y de otros servicios, que es lo que finalmente sucedió. Entonces, yo como ecuatoriano me estoy haciendo la misma pregunta. Lo que sí tengo claro es que en ese contrato, y le sugiero a la señora ministra y a las personas que están manejando la negociación que lo revisen, porque en ese contrato, así como en los contratos anteriores a los que tuve que firmar yo, establecía pasos a seguir. 180 días antes de que presentara un informe de la superintendencia de compañías, se han cumplido las obligaciones la concesionada, 90 días antes de que obtener una autorización, todo está detallado en el contrato. Entonces yo no sé, la verdad como ciudadano también me estoy preguntando eso, yo no sé qué está pasando. Lo que sí sé es que a pocos días del término de la concesión, todavía no los ecuatorianos, ninguno, ni yo ni nadie, sabemos qué se está negociando, cuál es el valor de lo que se está negociando, qué parámetros se están negociando, qué servicios se están negociando. O sea, tenemos una serie de signos de interrogación en la cabeza, signos de interrogación que no existían, pues Alexis, usted recuerda, en el año 2008, yo era llamado frecuentemente a ser entrevistado para informar a la ciudadanía qué estaba pasando, y con meses de anticipación se informaba, y se dijo incluso que el valor ya se había establecido, que era $700 millones. Entonces, los ecuatorianos lo que tenemos es una gran incógnita. Entonces, yo tampoco sé qué va a pasar con la prórroga, si se va a prorrogar o no se va a prorrogar. Lo único que sé es que en el pasado se hizo un excelente y extraordinario trabajo que no se ha repetido en esta ocasión. Ingeniero Guerrero, tomando en cuenta todos estos elementos que usted ha citado, la innovación que hay ahora, la tecnología, la mayor población, que debería haber mayor cobertura, etcétera, etcétera, ¿a cuánto debería ascender esta nueva concesión? ¿Cuánto debería costar? ¿A cuánto se le debería pedir a las telefónicas para darles la concesión del espectro? Bueno, también es una pregunta que me hago frecuentemente, pero para hacerlo, como decía Alexis, hay que hacer varios estudios. Hay que hacer un estudio de cuántos ingresos van a tener, un estudio de proyección económica de cuántos ingresos van a tener las operadoras en estos próximos 15 años, qué posibles servicios, porque no sabemos, yo no sabía en el 2008 lo que iba a pasar hasta ahora, pero más o menos se logró vislumbrar un poco. Tanto así que el modelo matemático que proyectó estos valores lo hizo con bastante precisión los primeros 5 años, el resto de años los hizo con un valor aproximado. Pero hay que hacer una serie de proyecciones, y una vez hechas las proyecciones, para saber cuánto las operadoras van a tener de utilidad, es decir, no solamente de facturación, de utilidad, y en base a eso, cuánto se puede cobrar por un valor de concesión. Ahora bien, aquí hay un tema muy delicado, que es un tema que nosotros también analizamos en su momento. Cuando usted hace un contrato de algo, no se diga un contrato de concesión, hay dos partes, ¿verdad? La parte que quiere lo que usted tiene y la parte que lo tiene. En este caso, el Estado tiene el derecho de concesionar sus servicios a los ciudadanos por un periodo de tiempo, los servicios comerciales, porque de eso se trata la concesión. No se trata solamente de las frecuencias, como dijo la ministra. Revise el contrato. Se trata de concesionar el derecho de operar comercialmente en el Ecuador. Eso es lo que se está negociando ahora, incluyendo pues las frecuencias necesarias para hacerlo. Entonces, aquí hay dos partes. El Estado que dice, yo tengo la atribución de brindar a mis ciudadanos, de firmar hacia mis ciudadanos este servicio, y las operadoras también quieren hacer un negocio en el Ecuador, porque al final es eso, quieren hacer un negocio en las mejores condiciones posibles. Entonces, la pregunta es, en el 2008 nosotros vimos, con el gobierno de ese entonces, que se podía brindar a los operadores
un servicio no solamente de calidad para los ciudadanos, que esa era la primera prioridad, sino que también a las operadoras se les podía brindar un ambiente para que puedan, un ambiente favorable, un ambiente seguridad jurídica, que es lo que le llaman. No solamente seguridad jurídica, Alexis, Ajá. eso es primero, pero también además seguridad ciudadana, que la economía esté bien, que los técnicos puedan ir a instalar radiobases, que haya carreteras para que los técnicos puedan ir a instalar radiobases, que haya energía eléctrica para que puedan conectar sus radiobases. Es decir, un país, ofrecerles un país en el cual puedan hacer su inversión de la mejor manera y puedan obtener la mejor rentabilidad, tal como ocurrió en este contrato, porque las operadoras han tenido, es un ganar-ganar. Entonces mi pregunta como ecuatoriano sigue siendo, ¿qué país le está ofreciendo la mesa de negociación, quien quiera que sea? Y a propósito, ¿ustedes conocen quién va a firmar el contrato? Yo no lo conozco. Yo no sé quién va a firmar el contrato. Entonces no sabemos ni siquiera quién va a firmar el contrato. Peor aún, ¿qué país le vamos a ofrecer? ¿Usted de operadora firmaría en estas condiciones de este país o lo que le van a prometer un gobierno que se va en 3 meses? Es algo muy complicado. Entonces yo pienso que lo más acertado, aquí como ciudadano, una opinión muy común, muy personal, como ciudadano, lo mejor que hicieron fue el ciudadano, el funcionario público que firmó esa suspensión por X días. Porque en estas condiciones de país, en estas condiciones, ¿qué le está ofreciendo el país a las operadoras para que puedan realizar una buena operación comercial y puedan obtener buenos resultados? Porque es muy fácil hablar, le vamos a cobrar 10.000 millones, le vamos a cobrar 5.000. Sí, pero ¿y si les cobran tanto que las quiebran, por ejemplo? ¿Qué va a suceder con los ecuatorianos? ¿Qué va a suceder con el servicio? Entonces, aquí hay un delicado balance, ¿no? No es solamente de hablar, no es solamente de soplar y hacer botellas, es de hacer un trabajo minucioso como el que se hizo. En las operadoras, si ustedes revisan todos los indicadores, las operadoras en este periodo de concesión obtuvieron buenas ganancias, incrementaron el número de radiobases de 5.500 que estaba inicialmente a 20.500 radiobases, y solamente hasta el 2017 hubieron 17.500 radiobases, eso es 12.000 radiobases más. Eso quiere decir que les estaba yendo bien, que podían instalar, que tenían carreteras para instalar las radiobases, que tenían energía eléctrica, que sus técnicos podían irse sin que los asalten a darles mantenimiento, porque una red de estas no es solamente de conectarla y prenderla, tienen que darle mantenimiento, necesitan gente comercial que en los centros comerciales, en los locales que vendan el servicio, necesitan gente técnica, necesitan equipos, necesitan infraestructura, una cantidad de cosas. Y obviamente los operadores están viendo eso en este momento, están viendo, bueno, ¿y cuánto va a costar el valor de la concesión? Yo te pago, pero con la condición de que pues me deja un buen país para yo poder invertir mi dinero, como en cualquier cosa. Entonces, ese es el delicado balance que existe, y esa es también la preocupación que yo tengo como ecuatoriano, de qué país se le está ofreciendo, no solamente a esta empresa, a cualquier empresa que quiera invertir por los próximos 15 años en el Ecuador. Sumado a este aspecto que usted señala, ingeniero Guerrero, el hecho de que ahora las empresas telefónicas nos tengan en sus manos, porque no han sido capaces de hacer la renegociación debida con el tiempo de anticipación debida, con el procedimiento que usted indica. ¿Hay la posibilidad de que en esta prórroga del contrato nos resulte perjudiciosa para el país? ¿O qué establece el contrato actual sobre una prórroga? Bueno, el contrato, de lo que he podido revisar en el contrato, ya no recordaba muchas cosas, han pasado 15 años, pero no establece una prórroga. El contrato termina el 27 de agosto en el caso de Claro y en noviembre en el caso de Movistar. Y tiene, como les decía, cláusulas que son previas de cumplimiento para la renovación de contrato. Lo que sí establecía era que en el caso de que no se llegue a un acuerdo, hace 2 años debieron haberlo dicho y debieron haber hecho un procedimiento de reversión consensuado. Mire, nosotros teníamos hasta una comisión de reversión, es decir, teníamos una comisión que estaba conversando con las operadoras en el caso de que no lleguemos a un acuerdo, para hacer un proceso ordenado de que dejen la operación y que la operación la suma el Estado. En esto nosotros no sabemos si existe o no existe, pero obviamente es uno de los pasos de prevención que se tomaron en ese momento. Entonces, no sabría qué decirle en este caso. Ahora, ingeniero, hay algo que, digamos, me genera un poco de inquietud, y quisiera, obviamente, la opinión del que es el especialista en esta materia, llevándole quizás a un terreno de arena movediza que es del político y que usted ya no está hace rato, bien nos hacía la aclaración, pero hay un candidato presidencial que tiene vínculos muy importantes con una empresa que también se dedica a las telecomunicaciones y que es Telconet.
¿Telconet puede tener algún tipo de interés en esta coyuntura de que si se renuevan o no se renuevan los contratos de Conecel y Otecel o no? Bueno, no sabría decirle. Ujú. En este caso entiendo que Telconet es una empresa diferente, que no tiene operación móvil, tiene operación de Internet. Y no sabría decirle Ujú. si la tiene o no. Aparte, sé que entiendo que es un familiar, ¿no? Ujú. De la persona, pero no podría decirle más detalles sobre eso. Lo que sí es claro es que debió haberse hecho un proceso tal como se hizo en Ujú. el 2008, un proceso de valoración de espectro, de valoración del negocio, y una vez establecido, y se debe hacer en estos gobiernos, cualquiera que sea el candidato que gane la presidencia. Ujú. Tiene que hacerse un trabajo serio de valoración de cuánto se proyecta para ganar la operación del negocio en los próximos 15 años, cuánto de eso es ganancia o utilidad, y según esa ganancia o utilidad, cuánto se le puede cobrar. Porque, repito, no es cuestión de decirse, vamos a cobrar Ujú. una cantidad exorbitante, porque también se puede correr el riesgo de que esa cantidad que se cobre impacte en los costos de la operadora y la Ujú. operadora tenga que cerrar su operación, lo que no queremos ninguno de los ecuatorianos. Entonces, Ahora, sí, aquí hay un trabajo técnico en eso, ¿no? ujú, ahora usted nos decía las fechas en las que vencen los contratos, ¿no? La una es del 30 de noviembre y la otra se me escapa, la de Otecel es 30 de 27 noviembre. de agosto, 27 27 de de agosto. agosto. Ya, el temor que tiene la mayoría de los ciudadanos es qué pasa el momento en que venzan estos plazos. ¿Las operadoras van a dejar de brindar servicio a los ciudadanos o no se corre ese peligro? Porque la ministra ha dicho no va a haber ese riesgo. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, nuevamente le contesto como ecuatoriano, porque esa pregunta creo que deberían hacerse las autoridades de turno. Y si yo como ecuatoriano lo que le puedo contestar es que yo me siento amparado por la Constitución. La Constitución en un Ujú. artículo dice claramente que el Estado garantiza los servicios de telecomunicaciones y garantiza los servicios públicos. Y pues en este caso, como ecuatoriano, pues como ecuatorianos que somos, debemos confiar en que más allá de un gobierno de turno, hay una constitución política que nos respalda y que nos garantiza en la operación. En lo práctico es muy difícil Ujú. que un operador al otro día de la concesión, en la práctica, apague su switch y se vaya. Claro. Eso va a ser prácticamente imposible. Pero sí queda la duda de que por qué no se firmaron los contratos a tiempo. Ya les digo, mis contratos estaban listos 30 de mayo, como lo he Ujú. podido demostrar en esta entrevista que agradezco a ustedes. Ujú. ¿Y por qué no estuvieron listos en mayo estos contratos? Siendo que también el gobierno de ese entonces empezó más o menos en la misma época, exactamente en la misma época, 24 de mayo de 2007. Ujú. Es decir, las autoridades que están en este gobierno tuvieron exactamente el mismo tiempo que tuvieron las autoridades de ese entonces para dejar establecido un contrato con todas las cláusulas y con todas las condiciones favorables a los intereses del Estado, de todos los ecuatorianos, de todos los ciudadanos que somos nosotros. Desde el punto de vista técnico, ingeniero Guerrero, ¿se puede alcanzar una renegociación de estos contratos hasta noviembre próximo que concluye la actual administración o debería ser el nuevo gobierno de transición, el que va a estar en el poder por aproximadamente 2 años o 18 meses, el que termine esta negociación? Bueno, es algo que yo no conozco porque no sé qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Si se ha hecho ya una valoración y una buena valoración, si se ha hecho todo lo que hemos visto, pues se podría alcanzar. Ahora, todavía queda el tema de que la operadora, cuánto está dispuesto a pagar una operadora en las condiciones actuales del país. Eso es un tema que obviamente va a estar sobre la mesa. Entonces, yo en lo particular veo muy difícil, o digamos, si estuviera en los zapatos de las autoridades de ahora, yo no lo haría, porque no tengo las condiciones para hacerlo. Las condiciones para hacerlo son que se le ofrezca una seguridad, como dijo Alexis, una seguridad tanto jurídica como una seguridad de todo tipo, comercial, de carreteras, de infraestructura. Y desafortunadamente o afortunadamente, como ustedes lo miren, solamente ha habido un gobierno en el cual se ha cumplido el hecho de que se han desarrollado infraestructuras necesarias para una buena operación de las operadoras celulares. Se conoce, no sé, usted está relacionado con el mundo de la tecnología y todo esto, usted no ha escuchado si tal vez es el secretario de la Administración Pública, el señor Corral, quien está involucrado en estas negociaciones de los contratos con las telefónicas. Desconozco. Lo único que sé es que esto pues
así como fue sometido al escrutinio público y a diversos controles, auditorías de la Contraloría, exámenes especiales, pues este ejercicio que están haciendo las autoridades actuales será sometido también al escrutinio público y a los controles pertinentes del Estado, ¿no? Y será sometido, espero que con la misma minuciosidad que lo sometieron al contrato que firmé en su momento, en el año 2008, donde la Contraloría revisaba celda por celda los modelos matemáticos y donde se establecieron varios exámenes, no solamente uno. Finalmente, pues los exámenes salieron positivos, y eso es lo que ha permitido pues que se haya desarrollado el servicio de móvil avanzado de la manera que se ha desarrollado. Y como les he dicho, que siempre hemos estado aquí desde el principio, desde el año 2008, y seguimos aquí pues defendiendo un contrato que estuvo muy bien hecho con personas profesionales del área técnica, muchos de ellos que todavía trabajan en el organismo regulador. Ingeniero, yo tengo dos inquietudes. La una tiene que ver con si de esta coyuntura compleja, de esta crisis, llamémosla así, CNT podría sacarle provecho, es decir, es una oportunidad para que la telefónica estatal pueda repotenciar el servicio, pueda nuevamente invitarnos a los usuarios que, dado el pésimo servicio de estos últimos años, decidimos optar por una privada, para nuevamente invitarnos a acceder al servicio de CNT. Una, ¿qué debería pasar con CNT en esta coyuntura? Y la otra, usted decía, el acceso a las telecomunicaciones está garantizado por la Constitución y debe ser el Estado el que haga respetar ese derecho a los ciudadanos. ¿Quién es la autoridad que debería hacer que se respete justamente lo que dice la Constitución? ¿Cuál debería ser, por ejemplo, el rol que juegue la Contraloría en este caso? Bueno, contestando primero su pregunta inicial, en el caso del... Perdón, estoy teniendo un problema aquí. De CNT. En el caso de CNT, siempre se presenta una oportunidad para una empresa que no está en esta situación, de una oportunidad de negocio, ¿no? De hacerlo bien. Ahora, la pregunta es, ¿puede la actual CNT cubrir las necesidades que se presenten de esta oportunidad? Mi primera respuesta sería que no, porque no escapará a su acertado análisis de que la información que tenemos ahora de CNT es que CNT está prácticamente quebrada, que tiene muchos problemas financieros, que tiene muchos problemas económicos, que no tiene capacidad de inversión. O sea, no es la CNT que yo dejé como ministro. La CNT que yo dejé como ministro rendía más de 200 millones de dólares de utilidades. En este momento CNT está produciendo pérdidas, está quebrada. Eso es la información que yo he visto de ustedes, los periodistas, la información que yo veo a diario. Sí. Entonces la pregunta es, ¿puede una CNT que está quebrada aprovechar esa oportunidad? La respuesta es no, ¿no? Y respecto al Estado, pues yo diría que en todo el conjunto del Estado, la Contraloría, las autoridades de control, la Corte Constitucional, todo el Estado debería garantizar a los ciudadanos, y así debe hacerlo, la provisión de una cosa tan importante como es el servicio público. Pero en la práctica, para tranquilidad de los ciudadanos que están escuchando esta entrevista, pues en la práctica yo pienso que eso va a ser muy difícil. La operación tiene que continuar. No veo ninguna razón por la cual la operación no vaya a continuar así, por alguna probable falta de acuciosidad de funcionarios que no tuvieron la previsión de hacer a tiempo un contrato de concesión y dejar mayor tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto? Ingeniero Guerrero, usted decía hace unos instantes que le preocupa qué país se le va a ofertar a las empresas telefónicas, por todos los aspectos que ya se han mencionado, el tema de la inseguridad como tal y la inseguridad jurídica, etcétera, etcétera. ¿Esto podría jugar en contra del Estado? Le pregunto, ¿y podría ser o se podría tener el riesgo de que las telefónicas quieran pagar menos de lo que pagaron inicialmente para el contrato que está por terminar? Licenia, yo diría que sí. Yo diría que sí, porque si usted se pone en los zapatos del operador, si usted se pone en los zapatos de la persona jurídica que va a invertir en este país por los próximos 15 años, ¿qué país se le está ofreciendo? Se le está ofreciendo un país que tiene, pues, tiene seguridad, que tiene, como lo repito, tiene las condiciones para hacer una operación comercial exitosa, o se le está ofreciendo un país que tiene riesgo. No, se le está ofreciendo un país que tiene riesgo, y se le está ofreciendo por un país que tiene riesgo y no es positivo,
pues yo no le voy a ofrecer lo que le ofrecí antes, le voy a ofrecer menos. Es una cuestión de negociación, ¿no? Eso es lo que yo estoy presumiendo como ciudadano, como cualquier ciudadano que está pues en las calles mirando cómo suceden las cosas en este momento. ¿Fue rentable para el Estado? Y digamos, si es que tiene el monto, sería fantástico que nos lo recuerde, ingeniero. ¿Fue rentable para el Estado llegar a esas negociaciones? Usted nos lo ha dicho, sí, en las condiciones en las que se lo hizo también, y podría seguir siendo rentable, claro, hay que ver cómo lo negocian, pero durante la vigencia del actual contrato, el que está por vencer, ¿sí fue rentable permitir que estas dos empresas internacionales operen en el país? Por supuesto que sí, fue muy rentable. La negociación incluyó un valor de contado, como ustedes deben recordar, un valor de contado inicial y un valor que era indexado a la facturación. Este valor en total, sumado a las dos operadoras, era de 700 millones de dólares. Y de lo que puedo entender, se ha recaudado más de 700 millones de dólares. Porque si ustedes suman todo lo que se ha recaudado a lo largo de los años, puede dar que se haya un valor mayor. No tengo la información, pero entiendo que es más de 700 millones y eso tiene una justificación técnica. El valor que nosotros calculamos era 700 millones de dólares en ese momento, o lo que se llama a valor presente. Es decir, ya, como decir, al contado. A crédito, obviamente, es un valor mayor, pero no tengo las cifras. No sé si las operadoras en este momento están pagando ese valor indexado a la facturación, no lo sé. Y una de las condiciones para firmar un contrato de parte del Estado debería ser, muy bien señores, yo voy a firmar el contrato con ustedes, pero antes, ¿están cumpliendo ustedes sus obligaciones con el SRI? ¿Están cumpliendo ustedes sus obligaciones con el propio contrato de concesión? ¿Están cumpliendo sus obligaciones laborales? Es decir, todo eso se analizó en el año 2008, les estoy repitiendo lo que yo hice, lo que creo que se debería también básicamente hacer por lo menos en esta negociación, en este contrato. ¿No se sabe? Y nuevamente no lo sé. Nuevamente no se sabe. Las empresas telefónicas han cumplido con todas las especificaciones del contrato, han contribuido para reducir la brecha digital o han actualizado su tecnología para cubrir el país con el servicio 5G, por ejemplo. Bueno, de lo de 5G sí lo sé porque está publicado en la página web. En este momento el servicio 4G tiene el 59% de penetración, el 3G tiene aproximadamente el 30% y todavía para desesperanza de nosotros todavía conserva un 9.8% del servicio 2G que ya debió haber salido de operación hace mucho tiempo y no reportan ninguna operación con 5G a pesar de que el 5G en el mundo ya se está empezando a desarrollar. Y miremos también que en el contrato del 2008 la mayoría de la red era 2G y lo que ha pasado en estos 15 años es que ha pasado de 2G a 3G y de 3G a 4G. Otro punto más para manifestar que el contrato del año 2008 fue bien establecido en el sentido de que sí permitió la transición de las tecnologías a las tecnologías presentes. ¿Qué aspectos, para finalizar, ingeniero Guerrero, qué aspectos debería incluir esta nueva negociación? Bueno, básicamente tiene que incluir en este momento todo el tema de datos. Es obvio que en el contrato anterior los datos recién empezaban a ser un servicio incipiente en el año 2008 y a lo largo del tiempo, en estos 15 años, ha habido un desarrollo exponencial de los datos. Hoy en día prácticamente todo es datos. El servicio de voz ha quedado prácticamente limitado a incluso un servicio de datos como WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Se puede ya hacer una llamada por WhatsApp o una llamada por cualquiera de estas herramientas. Y debe enfocarse muchísimo en el tema de los datos y debe prevenirse, un poco vislumbrar qué otros nuevos servicios podrían darse en el futuro, lo cual es muy difícil de hacer porque uno pronosticar el futuro es algo que le cuesta mucho trabajo hacer a cualquier persona, sea técnica o no. Pero creo que ese es el enfoque principal que debería manejarse en los datos. Para no irnos tanto al futuro, la ministra Mayno ha dicho que se va a pedir a las telefónicas inversiones en seguridad, por ejemplo, para la colocación de inhibidores en las cárceles del país. ¿Eso sí es posible? Es posible, se puede negociar dentro de un contrato lo que en ese momento le conviene al país. En el contrato del 2008 se negoció el tema de cobertura en carreteras, porque era algo que no existía mucho y se necesitaba mejorar. Y se puede poner puntualmente qué se necesita. Ahora, si usted me pregunta si es una prioridad nacional poner inhibidores, en primer lugar me causa extrañeza
ese comentario porque el inhibidor es no un operador de señal, sino un bloqueador de señal. Es decir, hace exactamente lo contrario a la operadora móvil. Ya. Bloquea la señal celular. Entonces, el inhibidor no es un servicio de telefonía, es un servicio que por lo general está prohibido, debe ser autorizado bajo ciertos parámetros, porque bloquea la señal la señal de las operadoras móviles. Entonces, sin embargo, sí es posible, pero depende de las prioridades que tenga como Estado. Y yo creo que poner inhibidores en las cárceles no sé si sea una prioridad en este momento, considerando un contrato de concesión, que es un contrato mucho más grande, que es una cosa muchísimo más grande, ¿no? Pero sí es posible. Interesante. O sea, los inhibidores de señal que los ponga el SNAI. Claro, no necesitas renegociar un contrato con las telefónicas en todo caso, ¿no, ingeniero? Claro. Claro, es que el inhibidor es algo, usted para poner el inhibidor tiene que primero poner la señal celular y de ahí tiene que inhibirla. Entonces yo no entiendo, por qué una operadora móvil tiene que estar poniendo un inhibidor. Y tampoco lo que entiendo, aprovechando esta entrevista, tampoco lo que entiendo es la declaración de la señora ministra que dice que las negociaciones están suspendidas pero que siguen conversando. O sea, ¿las negociaciones están suspendidas o siguen conversando? Entonces no sé, la información que yo tengo como ciudadano común que camina por la calle es bastante difícil. Lo que me da a entender que se trata de hacer, y obviamente lo que se hizo, bueno, le dijo, el contrato del 2008, solo firmaron el espectro y firmaron rápido y ya. Pues yo le estoy demostrando a la ciudadanía, y por eso he tenido pues la voluntad de salir con ustedes después de 15 años, o después de 10 años de estar retirado, a ir a aclarar que lo que se hizo en su momento sí fue muy bien hecho, fue técnicamente hecho y no me es permitido a mí yo no me permito a mí mismo como profesional y como técnico, pues que un contrato tan bien hecho, una negociación tan bien hecha, pueda ser observada de esa manera. Yo por eso he venido a dar la cara acá y he venido a decirles a ustedes y a todos los ciudadanos que este contrato estuvo muy bien hecho, así como lo he demostrado.